Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 23. Alma. Capítulos 8 al 12. Lección asignada del 8 al 14 de junio de 2020. Titulada Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Estudiar las Escrituras invita a la revelación personal. Así que, durante su lectura de Alma, los capítulos del 8 al 12, registre las impresiones del Espíritu conforme Él le enseñe de los mensajes de Alma y Amulek. Anote sus impresiones a continuación. La obra de Dios no será frustrada, pero a veces parece que nuestros esfuerzos por ayudar en su obra fracasan, o al menos puede que no veamos inmediatamente los resultados que esperamos. En ocasiones podemos sentirnos como Alma cuando predicó en Amonía, rechazado, ultrajado y expulsado. No obstante, cuando un ángel le mandó que se volviera y lo intentara de nuevo, Alma con valentía se volvió prestamente. Y Dios preparó una vía ante él. No solo le proveyó de alimentos y un lugar donde hospedarse, sino que él preparó a Amulek, quien se convirtió en su compañero en la obra, un tenaz defensor del Evangelio y un amigo fiel. Cuando afrontemos fracasos y desilusiones en nuestro servicio en el reino del Señor, podemos recordar cómo Dios apoyó y dirigió a Alma, y podemos confiar en que Dios nos apoyará y guiará a nosotros también, aún en circunstancias difíciles. Como subtítulo: mis esfuerzos por compartir el Evangelio pueden requerir persistencia y paciencia de mi parte. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 8, el cual se leerá a continuación. Y sucedió que Alma retornó de la tierra de Gedeón, después de haber enseñado al pueblo de Gedeón muchas cosas que no pueden ser escritas, habiendo establecido allí el orden de la iglesia, como lo había hecho anteriormente en la tierra de Zaraemla. Sí, volvió a su propia casa en Zaraemla, para descansar de las obras que había efectuado. Y así terminó el año 9 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y ocurrió que a principios del 10º año del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma salió de allí y viajó a la tierra de Melec, al oeste del río Sidón, cerca de las fronteras del desierto. Y empezó a enseñar al pueblo en la tierra de Melec, de conformidad con el santo orden de Dios, por medio del cual había sido llamado, y empezó a enseñar al pueblo por toda la tierra de Melec. Y sucedió que vino a él la gente de todos los contornos de la tierra que estaba del lado del desierto, y se bautizaron por toda la tierra. De modo que cuando hubo concluido su obra en Melec, se fue de allí, y viajó 3 días hacia el norte de la tierra de Melec, y llegó a una ciudad que se llamaba Amonía. Ahora bien, entre el pueblo de Nefi era costumbre dar a sus tierras, ciudades y aldeas, sí, a todas sus pequeñas aldeas, el nombre de su primer poseedor. Y así fue con la tierra de Amonía. Y ocurrió que cuando hubo llegado a la ciudad de Amonía, Alma empezó a predicarles la palabra de Dios. Pero Satanás se había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Sin embargo, endurecieron sus corazones, y le dijeron: He aquí, sabemos que eres Alma, y sabemos que eres sumo sacerdote de la iglesia que has establecido en muchas partes de la tierra, según vuestra tradición. Pero nosotros no somos de tu iglesia, y no creemos en tan insensatas tradiciones. Y ahora sabemos que por no ser de tu iglesia, tú no tienes ninguna autoridad sobre nosotros, y tú has entregado el asiento judicial a Nefía, de modo que no eres nuestro juez superior. Ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él,
y hecho que fuese echado de su ciudad, él partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Aarón. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor, diciendo: Bendito eres, Alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Y he aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía, y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Pues he aquí, ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo, pues así dice el Señor, cosa que es contraria a los estatutos y juicios y mandamientos que Él ha dado a su pueblo. Y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía, y entró en la ciudad por otro camino, sí, por el que queda al sur de la ciudad de Amonía. Y tuvo hambre al entrar en la ciudad, y dijo a un hombre: ¿Quieres dar algo de comer a un humilde siervo de Dios? Y le dijo el hombre: Soy nefita, y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una visión: Tú lo recibirás. Por tanto, ven conmigo a mi casa, y te daré de mi alimento, y sé que serás una bendición para mí y para mi casa. Y sucedió que este hombre lo recibió en su casa, y se llamaba Amulec, y trajo pan y carne, y los puso delante de Alma. Y ocurrió que Alma comió pan, y quedó satisfecho, y bendijo a Amulec y a su casa, y dio gracias a Dios. Y después que hubo comido y quedado satisfecho, dijo a Amulec: Soy Alma, y soy el sumo sacerdote de la iglesia de Dios en toda esta tierra. Y he aquí, he sido llamado para predicar la palabra de Dios entre todo este pueblo, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Y estuve en esta tierra, y no quisieron recibirme, sino que me echaron fuera, y estaba a punto de volver las espaldas a esta tierra para siempre. Mas he aquí, se me ha mandado que vuelva otra vez y profetice a este pueblo, sí, y que testifique en contra de ellos concerniente a sus iniquidades. Y ahora bien, Amulec, bendito eres tú porque me has alimentado y hospedado, porque tenía hambre, pues había ayunado muchos días. Y Alma permaneció muchos días con Amulec, antes de empezar a predicar al pueblo. Y sucedió que el pueblo se envileció aún más en sus iniquidades. Y llegó la palabra a Alma, diciendo: Ve, y también di a mi siervo Amulec que salga y profetice a este pueblo, diciendo: Arrepentíos, porque así dice el Señor: A menos que os arrepintáis, visitaré a este pueblo en mi ira, sí, y no desviaré mi furiosa ira. Y salió Alma y también Amulec entre el pueblo para declararle las palabras de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y les fue dado tal poder, que no pudieron ser encerrados en calabozos, ni fue posible que hombre alguno los matara. Sin embargo, no ejercieron su poder sino hasta que fueron atados con cuerdas y echados en la cárcel. Y se hizo así para que el Señor manifestara su poder en ellos. Y sucedió que salieron y empezaron a predicar y a profetizar al pueblo, de acuerdo con el espíritu y el poder que el Señor les había dado. Quizás alguien rechace su testimonio del Evangelio, pero eso no significa que usted deba perder la esperanza. Después de todo, el Señor no va a darse por vencido con esa persona, y Él le guiará para que sepa usted cómo actuar. En el caso del profeta Alma, un ángel le mandó regresar a Amonía para predicar el Evangelio, aun cuando sus habitantes le habían expulsado de allí con violencia. Para reforzar este punto, se releerá
Alma, capítulo 8, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que, mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí, se le apareció un ángel del Señor diciendo, Bendito eres, Alma, por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué. Y he aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted del ejemplo del profeta Alma de compartir el Evangelio sin importar los desafíos ni la oposición? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué versículos de este capítulo de Alma, capítulo 8, aumentan el deseo de usted de compartir el Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 18, los versículos del 30 al 32, que dicen lo siguiente. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis, y le daréis de mi carne y sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo, pues he aquí, conozco mis ovejas, y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. También se recomienda ver el mensaje El costo y las bendiciones del discipulado, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. Presidente Monson, lo amamos. Usted ha entregado todo su corazón y su salud en cada llamamiento que el Señor le ha extendido y especialmente al oficio sagrado que actualmente posee. Toda la Iglesia le agradece su servicio constante y su infalible devoción al deber. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza, comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara,
pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle, ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo, estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió, y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan, y él lo soporta, lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso alto de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente, y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas por los que durante 500 de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora Él estaba siendo rechazado y muerto. Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando a esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse, a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa.
Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías. Estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces, y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien que era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta. En parte, por la rectitud, siempre debe acompañarlo. De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser,
Entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar, que hay una diferencia crucial entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que él tenía una capacidad infinita, y la amonestación en contra de justificarlo, lo cual él nunca hizo, ni siquiera una sola vez. Amigos, especialmente mis amigos jóvenes, tengan ánimo. El amor puro como el de Cristo, que fluye de la verdadera rectitud, puede cambiar el mundo. Testifico que el Evangelio verdadero y viviente de Jesucristo está sobre la tierra y ustedes son miembros de su iglesia verdadera y viviente, que tratan de compartirlo. Testifico de ese Evangelio y esa iglesia con un testimonio en particular de las llaves restauradas del sacerdocio, que son las que abren las puertas al poder y la eficacia de las ordenanzas de salvación. Estoy muy seguro de que esas llaves han sido restauradas y que esas ordenanzas están disponibles nuevamente mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que de esto estoy parado frente a ustedes en el púlpito y que ustedes están sentados frente a mí. Sean fuertes. Vivan el Evangelio en su plenitud, aun cuando los que los rodean no lo hagan. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Hay una larga historia de voces inspiradas, incluso las que escucharán en esta conferencia, que señalan el camino hacia el discipulado cristiano. Es un camino estrecho y angosto que no ofrece mucha flexibilidad, pero se puede andar por él de manera emocionante y exitosa, con Cristo, con un fulgor perfecto de esperanza y amor, por Dios y por todos los hombres. Al procurar con valor ese curso, forjarán una fe inquebrantable. Encontrarán seguridad ante los malos vientos que soplen, incluso refugios dentro del torbellino, y se sentirán la fuerza como roca de nuestro Redentor, sobre la cual ustedes han edificado y edifican su discipulado devoto. No caerán. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Dios juzga a sus hijos de acuerdo con la luz y el conocimiento que poseen. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 9, los versículos del 18 al 25, y Alma, capítulo 10, los versículos del 16 al 23. A continuación se leerá Alma, capítulo 9, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente: Mas he aquí, os digo que si persistís en vuestra iniquidad, vuestros días no serán prolongados sobre la tierra, porque los lamanitas serán enviados contra vosotros. Y si no os arrepentís, vendrán en un día que no sabéis, y seréis visitados con una destrucción completa, y será según la furiosa ira del Señor, porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no. Más bien, permitiría que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi, si acaso llegare a caer en pecados y transgresiones, después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, sí, después de haber sido favorecidos más que cualquiera otra nación, tribu, lengua o pueblo, después de habérseles manifestado, de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir. Después de haberlos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles y habiéndoles hablado la voz del Señor,
y teniendo el espíritu de profecía, y el espíritu de revelación, y también muchos dones, el don de hablar en lenguas, y el don de predicar, y el don del Espíritu Santo, y el don de traducir. Sí, y después que Dios lo rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre y de la enfermedad, y de todo género de dolencias de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra, para que no fuesen destruidos, después de haber sido librados del cautiverio una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. He aquí, os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, os digo que si tal fuera el caso, que si cayere en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. Porque, he aquí, las promesas del Señor se extienden a los lamanitas, mas no son para vosotros si transgredís. Porque no ha prometido expresamente el Señor y decretado firmemente que si os rebeláis contra Él, seréis enteramente destruidos de sobre la faz de la tierra. Y por esta causa, para que no seáis destruidos, el Señor ha enviado a su ángel para visitar a muchos de los de su pueblo, declarándoles que deben salir y clamar fuertemente a este pueblo, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. A continuación se leerá Alma, capítulo 10, los versículos del 16 al 23, que dicen lo siguiente. Y sucedió que empezaron a interrogar a Mulek para así hacer que se contradijera en sus palabras, o impugnar las palabras que hablara. Ahora bien, no sabían que Mulek podía conocer sus intenciones, pero ocurrió que al comenzar a interrogarlo, él percibió sus pensamientos y les dijo: oh generación malvada y perversa, vosotros abogados e hipócritas, puesto que estáis poniendo los cimientos del diablo, porque estáis armando acechanzas y trampas para enredar a los santos de Dios. Estáis tramando planes para pervertir las sendas de los justos y traer la ira de Dios sobre vuestras cabezas hasta destruir por completo este pueblo. Sí, bien dijo Mosía, nuestro último rey, cuando estaba para entregar el reino, no teniendo a quien dejarlo y mandando que este pueblo se gobernara por su propia voz. Sí, bien dijo él, que si llegaba el día en que la voz de este pueblo escogiera la iniquidad, es decir, si llegaba la ocasión en que los de este pueblo cayeran en transgresión, se hallarían prestos para ser destruidos. Y ahora os digo, que el Señor bien juzga vuestras iniquidades, bien proclama a este pueblo por la voz de sus ángeles: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, bien anuncia por la voz de sus ángeles: descenderé entre mi pueblo con equidad y justicia en mis manos. Sí, y os digo que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra, ahora mismo seríais visitados con una destrucción completa. Sin embargo, no sería por un diluvio, como sucedió con la gente en los días de Noé, sino sería por el hambre, por la pestilencia y por la espada. Mas es por las oraciones de los justos que sois preservados. Ahora pues, si desecháis a los justos entre vosotros, entonces el Señor no detendrá su mano, sino que en su furiosa ira vendrá contra vosotros. Entonces seréis afligidos por el hambre, por pestilencia y por la espada, y el tiempo pronto viene, a menos que os arrepintáis. Al leer sobre la manera en que los nefitas de Amonía trataron a los siervos del Señor, es fácil olvidar que ellos una vez fueron una gente que vivía el Evangelio, un pueblo tan altamente favorecido del Señor, como se leyó en el versículo 20 del capítulo 9. De hecho, parte del mensaje de Alma al pueblo de Amonía era que, debido a que ellos habían endurecido sus corazones, a pesar de haber sido bendecidos generosamente, su estado era peor que el de los lamanitas, quienes pecaban mayormente en la ignorancia. Medite a continuación. ¿Qué nos enseña este contraste en cuanto al modo en que Dios juzga a sus hijos? Medite brevemente.
Al leer acerca de las grandes bendiciones que Dios concedió al pueblo de Nefi, como se leyó en este capítulo de Alma, en los versículos del 19 al 23, medite usted acerca de las grandes bendiciones que Él le ha concedido a usted en su vida. Y medite en las siguientes preguntas. ¿Qué está haciendo usted para permanecer fiel a esas bendiciones recibidas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cambios siente usted que deba hacer en su vida para permanecer fiel a esas bendiciones todavía? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 82, el versículo 3, donde se menciona: Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Como subtítulo: El plan de Dios es un plan de redención. Esto es correspondiente a Alma, capítulos 11 y 12. A continuación se leerá Alma, capítulo 11. Ahora bien, en la ley de Mosía constaba que todo el que fuera juez de la ley, o aquellos que fueran nombrados jueces, habían de percibir su salario de acuerdo con el tiempo que emplearan en juzgar a los que les llevaban para ser juzgados. Así que, si un hombre era deudor de otro y no le pagaba la deuda, se daba la queja al juez, y éste ejercía su autoridad y despachaba oficiales para que llevaran al deudor ante él. Y él juzgaba al hombre de acuerdo con la ley y la evidencia presentada en contra de él. Y así se obligaba al deudor a pagar lo que debía, o se le despojaba de lo que tenía, o se le echaba de entre la gente por estafador y ladrón. Y el juez recibía sus honorarios según su tiempo, un cenine de oro por día, o un cenum de plata, que equivalía a un cenine de oro, y esto de acuerdo con la ley que se había dado. Y estos son los nombres de las diferentes monedas de su oro y de su plata según su valor. Y los nombres provienen de los nefitas, porque no contaban según el modo de los judíos que vivían en Jerusalén, ni medían como lo hacían los judíos, sino que habían alterado su modo de contar y medir, de acuerdo con la voluntad y circunstancias del pueblo en cada generación, hasta el gobierno de los jueces que fueron establecidos por el rey Mosía. Ahora bien, su computación es la siguiente: un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro y un libna de oro. Un cenum de plata, un abnor de plata, un esrom de plata y un ontí de plata. Un cenum de plata equivalía a un cenine de oro, y el uno o el otro valía una medida de cebada, y también una medida de toda otra clase de grano. Ahora bien, el valor de un seón de oro era el doble del valor de un cenine, y el valor de un shum de oro era el doble del de un seón, y un libna de oro equivalía al valor de todos, y un abnor de plata valía 2 cenumes, y un esrom de plata valía 4 cenumes, y un ontí equivalía al valor de todos. Ahora bien, este era el valor de las cantidades menores de su manera de calcular. Un shiblón era la mitad de un cenum. Por tanto, un shiblón valía media medida de cebada. Y un shiblum era la mitad de un shiblón. Y un lea era la mitad de un shiblum. Estas pues eran sus cantidades según su manera de contar. Y un antión de oro equivalía a 3 shiblones. Ahora bien, era con el único objeto de lucrar, pues les pagaban según sus servicios, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades, para tener más trabajo con objeto de obtener dinero, de acuerdo con los litigios que les eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amulec. Y Sesrom, empezó a interrogar a Amulec, diciendo: ¿Me responderás a algunas preguntas que voy a hacerte?
Y Sesrom era un hombre diestro en los artificios del diablo a fin de destruir lo que era bueno, por lo que dijo a Amulek: ¿me contestarás las preguntas que te voy a hacer? Y le dijo a Amulek: sí, si va de acuerdo con el espíritu del Señor que hay en mí, porque nada diré que sea contrario al espíritu del Señor. Y le dijo Sesrom: he aquí 6 ontíes de plata, te los daré todos si niegas la existencia de un ser supremo. Luego dijo Amulek: oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? ¿Ignoras tú que los justos no ceden a tales tentaciones? ¿Crees que no hay Dios? Yo te digo, no, tú sabes que hay un Dios, pero le tienes más amor a ese lucro que a Él. Y ahora me has mentido ante Dios. Tú me dijiste: he aquí, te daré estos 6 ontíes que son de gran valor, cuando en tu corazón tenías la intención de retenerlos. Y solo era tu deseo que yo negara al Dios verdadero y viviente, y así tuvieras motivo para destruirme. Mas he aquí que por este gran mal recibirás tu recompensa. Y Sesrom le dijo: ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Amulek: sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Sesrom dijo: ¿hay más de un Dios? Y él respondió: no. Luego Sesrom le dijo otra vez: ¿cómo sabes estas cosas? Y él dijo: un ángel me las ha manifestado. Y Sesrom dijo otra vez: ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y él le dijo: sí. Y Sesrom nuevamente dijo: ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo: te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Entonces Sesrom dijo al pueblo: mirad que recordéis estas cosas, pues él ha dicho que no hay sino un Dios. No obstante, dice que el Hijo de Dios vendrá, mas no salvará a su pueblo, como si tuviese él la autoridad para mandar a Dios. Luego Amulek le dijo de nuevo: he aquí, tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Luego Sesrom de nuevo le dijo: ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Y le dijo Amulek: sí, Él es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte, pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios, y serán juzgados según sus obras. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros así como las coyunturas serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal,
y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a ver corrupción. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrom empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. A continuación se leerá Alma, capítulo 12. Entonces Alma, notando que las palabras de Amulek habían callado a Sesrom, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo, y viendo que Sesrom, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar, Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek, y a explicar las cosas, o aclarar las escrituras más de lo que Amulek había hecho. Y las palabras que Alma habló a Sesrom las oyó la gente que se hallaba alrededor, porque era grande la multitud, y de este modo habló él: Bien, Sesrom, ya que se te ha sorprendido en tus mentiras y artificios, pues no solamente has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios, porque he aquí, Él conoce todos tus pensamientos, y ya ves que tus pensamientos nos son manifestados por su Espíritu. Y ves que sabemos que tu plan era un plan sutilísimo, según la astucia del diablo, para mentir y engañar a este pueblo, a fin de incitarlo contra nosotros para que nos injuriaran y echaran fuera. Y este fue un plan de tu adversario, y él ha ejercido su poder en ti. Ahora quisiera que recordaras que lo que a ti te digo, lo digo a todos. Y he aquí, os digo a todos que esto fue una trampa del adversario, la cual ha tendido para entrampar a este pueblo, a fin de sujetaros a él, para ligaros con sus cadenas y encadenaros a la destrucción sempiterna, según el poder de su cautiverio. Ahora bien, cuando Alma hubo hablado estas palabras, Sesrom empezó a temblar sobremanera, porque más y más se convencía del poder de Dios, y también estaba convencido de que Alma y Amulek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque les era dado el poder para saber de aquellas cosas, de acuerdo con el espíritu de profecía. Y Sesrom empezó a interrogarlos solícitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios, y dijo a Alma: ¿Qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios, para ser juzgados según sus obras? Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo: A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos, y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte, y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados, porque nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán,
Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, y en su poder, y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Y ahora bien, he aquí, os digo que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados, en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios, y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Y sucedió que cuando Alma hubo terminado de hablar estas palabras, la gente empezó a asombrarse más. Pero había un tal Antíona, el cual era un gobernante principal entre ellos, que se adelantó y le dijo: ¿Qué es esto que has dicho de que el hombre resucitará de los muertos y será cambiado de este estado mortal al inmortal, y que el alma nunca puede morir? ¿Qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén, no fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre? Vemos pues que ninguna posibilidad había de que viviesen para siempre. Luego le dijo Alma: esto es lo que estaba a punto de explicar. Vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Y he aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula, y habría colocado a Dios en el papel de embustero, porque él había dicho: si comieres, de cierto morirás. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención, que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. Y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio, y de este modo el plan de redención se habría frustrado, y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Mas he aquí, no fue así. Antes bien se decretó que los hombres deben morir, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Sí, ese mismo juicio de que hemos hablado, que es el fin. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, he aquí, vio entonces que era necesario que éstos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe, y arrepentimiento, y sus obras santas. Por tanto,
dio mandamientos a los hombres, habiendo éstos transgredido previamente los primeros mandamientos concernientes a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose, o siendo colocados, en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo: si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiere iniquidad, he aquí, juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí os digo que si endurecéis vuestros corazones no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros, como en la primera provocación. Sí, según su palabra en la última provocación, como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte, así como la primera. Así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos, y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Los profetas del libro Mormón utilizaron una variedad de nombres para describir el plan que Dios tiene para sus hijos, como por ejemplo, el plan de salvación o el plan de felicidad. En Alma, capítulos 11 y 12, Alma y Amulek se refirieron a él como el plan de redención. Al leer estos capítulos o escucharlos mediante este recurso de audio, mediten la razón por la que usaron la palabra redención para describir al plan. ¿Por qué cree usted que hayan usado este término para referirse al plan de salvación? Medite brevemente. A continuación se recomienda realizar la siguiente actividad. Se mencionarán ciertos aspectos que trataron Alma y Amulek durante su predicación en los capítulos 11 y 12 de Alma. Esto con la intención de que usted pueda colocar pausa en este video o recurso de audio para que así pueda meditar más profundamente acerca de estas enseñanzas. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de Alma y Amulek en estos capítulos que se leyeron en este bloque de lectura acerca de la caída? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de la predicación de Alma y Amulek en estos capítulos que se vieron en este bloque de lectura acerca de el Redentor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted igualmente en estos capítulos concerniente a el arrepentimiento? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en estos capítulos que se leyeron en este bloque de lectura concerniente a la muerte?
Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en estos capítulos que leímos en este bloque de lectura concerniente a la resurrección? Medite brevemente. Para finalizar este ejercicio, medite a continuación. ¿Qué aprende usted de la predicación que dio Alma y Amulek en estos capítulos que se leyeron en este bloque de lectura concerniente a el juicio? Medite brevemente. A continuación se leerá Alma, capítulo 11, el versículo 46, para dar énfasis a las siguientes preguntas. Ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez. Y Sesrom empezó también a temblar, y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Nótese el efecto que tuvieron las palabras de Amulek en las personas, y medite a continuación. ¿Por qué piensa que estos principios causaron una impresión tan potente en las personas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué influencia tienen o han tenido estos principios en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el discurso La resurrección de Jesucristo por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. Un sentimiento devastador de derrota y desesperación embargaba a sus discípulos mientras Jesús sufría y agonizaba en la cruz cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro. A pesar de que el Salvador había hablado de su muerte y posterior resurrección, ellos no habían entendido. Sin embargo, la sombría tarde de su crucifixión pronto dio paso a la gozosa mañana de su resurrección. No obstante, ese gozo vino cuando los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección, porque aún la declaración de ángeles de que había resucitado había sido algo incomprensible. Se trataba de algo sin precedentes. María Magdalena y algunas otras mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, trayendo especias aromáticas y perfumes para completar la unción que había iniciado cuando colocaron el cuerpo en el sepulcro. Esa mañana hallaron abierto el sepulcro, habiendo sido removida la piedra que lo cubría, y dos ángeles las saludaron declarando: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Escuchando a los ángeles, María Magdalena miró dentro de la tumba, pero al parecer lo único que su mente captó fue que el cuerpo se había desaparecido. Corrió a informar a los apóstoles y hallando a Pedro y Juan les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y comprobaron que efectivamente la tumba estaba vacía, y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, enrollado en un lugar aparte. Al parecer, Juan fue el primero en entender el majestuoso mensaje de la resurrección. Él escribe que vio y creyó.
mientras que los otros aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Pedro y Juan se fueron, pero María se quedó allí llorando. Entretanto volvieron los ángeles y le preguntaron tiernamente: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». En ese momento, el Salvador resucitado, de pie detrás de ella, le habló: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo suplicando: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». El elder James E. Talmage escribió: «Era Jesús, su querido Señor, a quien hablaba, pero no lo sabía. Una palabra de sus labios vivientes transformó su vehemente dolor en gozo. Jesús le dijo: «María». La voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado y amado en días anteriores la elevó de la profundidad desesperante y se volvió y miró al Señor. Y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño: «Raboni», que significa «mi amado maestro». Y así María Magdalena llegó a ser la primera de todos los seres mortales en ver al Cristo resucitado. Más tarde ese mismo día apareció a Pedro en Jerusalén, luego a 2 discípulos en camino a Emaús, y en la noche a 10 de los 12 apóstoles y otros creyentes. Apareció de repente en medio de ellos y dijo: «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y para convencerlos, ya que, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, comió pescado y un panal de miel delante de ellos. Posteriormente les mandó: «Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra». Además de estos testigos, en Jerusalén tenemos el ministerio del Señor resucitado a los antiguos habitantes del hemisferio occidental. En la tierra de abundancia descendió del cielo e invitó a la multitud allí congregada, unas 2.500 personas, a acercarse uno por uno, hasta que todos hubieron llegado y pusieron sus manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: «Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios». Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. La resurrección de Cristo demuestra que su existencia es independiente y eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Jesús dijo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». La vida del Salvador no depende de alimentos, de agua, oxígeno, ni de otras sustancias, poderes o personas. Ya sea como Jehová o como el Mesías, Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Sencillamente, Él es y siempre será. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá final, porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos confiar en su poder para vencer y recibir la vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En las palabras del elder Neal A. Maxwell, la victoria de Cristo sobre la muerte dio fin a la situación precaria del género humano.
Ahora solo quedan situaciones precarias individuales, y de ellas también podemos ser rescatados siguiendo las enseñanzas de aquel que nos rescató de la extinción general. Habiendo satisfecho las demandas de la justicia, Cristo ahora se adentra en el lugar de la justicia, o podemos decir que Él es justicia y que Él es amor. Asimismo, además de ser un Dios perfectamente justo, Él es un Dios perfectamente misericordioso. Hizo todas las cosas correctamente. Ninguna injusticia en la mortalidad es permanente, ni aun la muerte, porque Él restaura la vida nuevamente. Ninguna herida, discapacidad, traición o abuso queda sin compensación por causa de su justicia y misericordia. De igual modo, todos rendimos cuentas ante Él por nuestras vidas, por nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos. Habiéndonos redimido de la caída, nuestras vidas son suyas. Él dijo: «He aquí os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras». Consideren por un momento la importancia de la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús, los grandes debates filosóficos y las preguntas de la vida. Si Jesús realmente resucitó en forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir. Debido a que resucitó, no pudo haber sido tan solo un carpintero, un maestro, un rabí o profeta. Por haber resucitado, Jesús tiene que haber sido un Dios, aún el Hijo unigénito del Padre. Por consiguiente, lo que enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Él es el creador de la tierra, tal como Él lo dijo. El cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo y reinará personalmente sobre la tierra. Y habrá un juicio final y una resurrección para todas las personas. Dada la realidad de la resurrección de Cristo, las dudas acerca de la omnipotencia, omnisciencia y la benevolencia de Dios el Padre carecen de fundamento, dado que el Padre dio a su Hijo unigénito para la redención del mundo, y las dudas en cuanto al significado y propósito de la vida son infundadas también. Jesucristo es efectivamente el único nombre y el único medio por lo que la humanidad puede recibir la salvación. La fe es más que un producto de la imaginación o una invención psicológica. Existe una verdad suprema y universal, y hay normas morales e inmutables, como Él enseñó. Dada su resurrección, el arrepentimiento de cualquier violación de su ley y mandamientos es un asunto urgente. Los milagros del Salvador son reales, como lo es su promesa a sus discípulos de que ellos harían las mismas obras y aún mayores. Su sacerdocio es por ende un poder real que administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Siendo real la resurrección de Cristo, la muerte no es nuestro fin, y después de deshecha nuestra piel, aún hemos de ver a Dios. El presidente Thomas S. Monson habló acerca de Robert Blatchford, quien hace 100 años atrás, en su libro Dios y mi prójimo,
Atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación como Cristo, la oración e inmortalidad. Y declaró lo siguiente: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse, que ningún cristiano, sin importar su grandeza y capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Ese hombre se rodeó de un muro de escepticismo, hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro de pronto se desmoronó. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio profundo en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado entró en el cuarto donde reposaban sus restos. Vio su cara. Y al salir del cuarto le dijo a su amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? ¿Realmente murió y resucitó el Salvador? Sí. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a esta religión son únicamente apéndices de eso. Cuando estaba por acontecer el profetizado nacimiento de Jesús, había muchos nefitas y lamanitas que creían, aunque la mayoría dudaban. Finalmente se dio la señal de su nacimiento, un día, una noche y otro día sin oscuridad, y todos supieron. Asimismo, en la actualidad algunos creen en la resurrección literal de Cristo, y muchos dudan o no creen. Pero algunos saben. Cuando llegue el momento, todos verán y todos sabrán. De hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Entre tanto, yo creo en los muchos testigos de la resurrección del Salvador, cuyas experiencias y testimonios se encuentran en el Nuevo Testamento. Pedro y sus compañeros de los 12, y la querida María Magdalena, entre otros. Creo en los testimonios que se hallan en el Libro de Mormón, el de Nefi, el apóstol, junto con la multitud en la tierra de abundancia, entre otros. Creo en el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon, quienes luego de muchos otros testimonios proclamaron el gran testimonio de esta última dispensación, que vive porque lo vimos. Bajo la mirada del ojo de Dios, que todo lo ve, me levanto yo mismo como testigo de que Jesús de Nazaret es el Redentor resucitado. Y yo testifico de todo lo que se desprende del hecho de su resurrección. Que ustedes reciban la convicción y el consuelo de este mismo testimonio. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 12, los versículos del 8 al 18, los cuales se releerán a continuación. Y Sesrom empezó a interrogarlo solícitamente, a fin de saber más concerniente al reino de Dios, y dijo a Alma: ¿qué significa esto que ha dicho Amulek con respecto a la resurrección de los muertos, que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras? Y Alma empezó a predicarle estas cosas diciendo: a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios, sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios,
Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, sí, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán, no nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atrevemos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, y en su poder, y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras, y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre, y dé fruto digno de arrepentimiento. Y ahora bien, he aquí, os digo que entonces viene una muerte, sí, una segunda muerte, la cual es la muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios, y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué el Padre Celestial no nos da a conocer todas las cosas? En Alma, capítulo 12, los versículos del 9 al 14, el profeta Alma explicó una posible razón por la que en ocasiones no son retenidos los misterios de Dios. Estas preguntas podrían ayudarle a meditar en lo que Él enseñó. Medite a continuación. ¿Qué significa endurecer el corazón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Ha notado usted alguna vez esa tendencia de endurecer el corazón en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué retendría el Señor su palabra de aquellos que han endurecido el corazón? Medite brevemente. A continuación se releerá Alma, capítulo 12, el versículo 10, para dar énfasis a las siguientes preguntas. Y al que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios, al grado de conocerlos por completo. Medite a continuación. ¿En qué forma usted ha experimentado la promesa de recibir una mayor parte de la palabra? Medite nuevamente. A continuación se recomienda poner pausa a este recurso de audio para poder responder tranquilamente la siguiente pregunta. Medite a continuación. ¿Cómo fue esa experiencia en que usted experimentó la promesa de recibir una mayor parte de la palabra? Medite nuevamente.
Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para asegurarse de que la palabra de Dios se halle en usted? Medite nuevamente. Ahora medite. Si tiene la palabra de Dios en usted, ¿qué efecto considera que tendrá en sus palabras, obras y pensamientos? Medite nuevamente. Para ver un ejemplo de estos principios, compare a Amulek con las otras personas del pueblo de Amonía y medite a continuación. ¿Cómo ejemplifica la experiencia de Amulek lo que enseña Alma en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 23. Alma. Capítulos 8 al 12. Lección asignada del 8 al 14 de junio de 2020. Titulada Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo.